queda la última parte del, de lo que era este desarrollo del curso de fisiología en neurofisiología, que vamos a ver la última parte del equilibrio. Ya hemos visto sensibilidad, energías motoras, ya hemos visto sentidos, ¿no? Muchos sentidos, muchos neurotransmisores, en transmisión de neuronal, ustedes han hecho la práctica de tipos de fibras y zonas cerebrales. Entonces, ¿qué nos queda ahora a nosotros avanzar la última parte? Equilibrio. Del equilibrio, pues, la parte postural también representa toda una parte fisiológica, farmacológica, semiológica y luego clínica. Entonces, es una parte importante. Las principales enfermedades degenerativas que tenemos actualmente y que son penosas porque no tenemos todavía un tratamiento para hacerlas, para solucionarlas. Entonces, nos van a llevar a ver que existen circuitos muy complejos. Vamos a tocar a grosso modo, no es mi intención tampoco ustedes, como médicos generales, tengan ideas exactas de dónde ven su cambio, con el cerebelo, que la corteza del cerebelo, pero sí que ustedes sepan que existen circuitos, existen núcleos basales dentro del cerebelo, que es un anexo al cerebro, ¿no? Que es la zona más antigua, digamos, que tenemos de nuestro cerebro. Ustedes saben que toda la parte del puente cerebral, el bulbo, ¿no es cierto?, el tálamo, el cerebelo, todo eso es una parte antigua del cerebro, ¿no? La parte más nueva es la corteza cerebral. Esta parte antigua representa también por qué evolucionamos caminando, por qué evolucionamos en la bipedestación, por qué podemos transitar libremente, ¿no? Y por qué cuando nos enfermamos de eso, comenzamos a tener alteraciones del equilibrio en la movilidad, como movimientos involuntarios, etc. Entonces, todo eso implica el cerebelo y los núcleos, los ganglios basales que están anexos a este cerebelo en la parte inferior de nuestro tálamo y el inicio de nuestro puente, ¿no? Entonces, ahí en esa zona, por eso se llama núcleos basales, porque están ganglios basales, porque están en la base misma del cerebro, debajo del tálamo y sobre el puente, ¿ya? Esos ganglios basales se comunican con el cerebelo, se comunican con la corteza y se comunican con las vías que van subiendo hacia la corteza, que habíamos visto el otro día, que subían por la médula espinal y hacían en conexión el tálamo para ir a la corteza, después de poder sentir, poder mover, poder todo eso. Bueno, ahí también encontramos que existen algunas interacciones que nos permiten el equilibrio que tenemos actualmente. Si no, no tendría equilibrio, sería muscular, tono muscular, no estarían sentados, estarían desparramados en las tapetas, estaríamos echados en la cama, tirados en el piso, porque no tenemos tono muscular. ¿Ya? En cambio, gracias a estas interacciones se mantiene el tono muscular. Entonces, estos son reflejos más complejos, digamos, ¿no es cierto? Estos son reflejos que van a conllevar una interrelación entre la médula espinal, es decir, las fibras que van entrando por el asta dorsal, ¿no? Y que al cruzarse se cruzan hacia otro lado o ascienden y que siguen tálamo se cruzan hacia otro lado, ¿no? Entonces, esto se hace más complejo porque al subir y de cruzarse o pasar por debajo del tálamo hacen interacciones con los ganglios basales, interacciones con el cerebelo e interacciones con la corteza cerebral, haciendo que tengamos este tono muscular, esta forma de nuestro músculo. Entonces, la médula espinal no solamente es una cuestión de que entran las fibras nerviosas y listo con esto, ¿no? La médula espinal emite fibras motoras, como hemos visto también, a través del asta anterior. Y estas fibras motoras, estas motoneuronas, porque producen motilidad, van a los músculos de la contracción y motilidad, se llaman alfa y gamma. Que dentro de la médula espinal vimos que venía la fibra sensitiva y entraba una neuronita en el medio y otra fibra iba hacia arriba, ¿no? Esas interneuronas, antiguamente llamadas ratio, podían ser de inhibición o de excitación, ¿no? Entonces podían producir que
la sensibilidad se produzca en ese momento o no. Y también tenemos neuronas sensoriales que nos hacen usar y reconocer las superficies que tenemos. Entonces es más complejo. Esta parte sí es más compleja. Porque cada fibra que entra, cada fibra que ingresa a la médula espinal, cada fibra que va a entrar, pasan dos cosas, ¿no es cierto? Ingresa por la parte posterior y pueden pasar dos cosas. Se decursa y se va hacia el cerebro, ¿sí? Pasa por el tronco, el enlace espinotalámico lateral, sube, llega al tálamo, ¿no es cierto? Y se va hacia el lado del tálamo, ¿sí? Puede pasar eso, pero cuando pasa por el tálamo, ¿qué sucede? Pasa por los ganglios basales que están debajo del tálamo, ganglios basales, o también el cerebelo, ¿ya? Entonces, produce un movimiento más complejo, ya no es solamente el movimiento. Cuando baja, esa es la vía aferente, ¿no? Como hemos hablado así. La vía aferente es la que desciende, ya la sintió en la zona motora, la desciende la vía aferente y a través del asta anterior comienza a emitir motoneuronas. Y estas motoneuronas van a producir el movimiento. Retiro la mano, me alejo del sitio de dolor, o el sitio que está caliente, ¿no? O huyo, o mi reflejo postural se va hacia acá. Entonces, emite motoneuronas alfa o gamma, que vamos a verlas ahorita, ¿no? Que son la respuesta. La otra posibilidad se llama el reflejo miotático, que vamos a tratar hoy día también, en el cual yo pongo la mano acá y ustedes dejaron un chinche acá. Pongo, me duele y retiro una respuesta sensitiva o una respuesta motor inmediata. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no se decusa, sino inmediatamente pasa, en el mismo segmento pasa hacia la médula anterior, hacia el cordón anterior y sale una motoneurona y rápidamente regresa. Ese es un arco reflejo. Es decir, entra la fibra, sale la fibra motora y produce el reflejo. ¿Ya? Entonces, esas dos posibilidades existen en el momento en que exista la sensibilidad. Aquí lo vemos nuevamente. Tenemos una fibra aferente y una fibra eferente, ¿no es cierto? Entonces, en el asta dorsal ingresa la fibra aferente sensitiva y por la parte anterior de la raíz ventral de la médula espinal sale la fibra motora. ¿Ya? Sensitiva en dorsal, motora en ventral. Estamos ahí bien, ¿cierto? ¿Por qué ventral? Porque nos da serpientes de la parte anterior de la médula, ¿no? La médula espinal es, sí, se han visto médulas, todos han comido médula comen sus parrilladitas, todos se comen la médula en los correditos, ¿no? Se han comido costillitas, están con sus vértebras ahí en tipo, que ahí adentro está la médula. El tuétano, ¿no? Comen médula. ¿Ya? Entonces, la médula espinal tiene esa estructura. Da por la parte posterior del ramo sensitivo, ingresa la sensación y por la parte anterior sale la rama motora. ¿Sí? Ahí está más clarito, ¿no es cierto? Pero acá esta rama motora dijimos que tenía dos tipos de motoneuronas, alfa y gamma. También vamos a llamarlas intrafusales y extrafusales. ¿Sí? Las motoneuronas gamma preferentemente son intrafusales. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama esto? Hay sarcolemas o sarcómeros. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Se más anterior. Entonces, todas estas tienen son núcleos acumulados, donde producen contracción. ¿Ya? Las alfa tienen otro tipo de neuronas con núcleos alargados, ¿no? Para que se producen tonos. ¿Ya? Entonces se contrae y el otro produce un tono. ¿Ya? Incluso toman los tendones. Tenemos dos tipos de motoneuronas que van a ser prácticamente las que van a permitir contraer y mantener el tono. ¿Ya? Motoneuronas gamma y motoneuronas alfa. Si te van a conversar con nosotros, es un tema preferido. Entonces,
Nuevamente lo mismo, entra por la parte posterior, la sensibilidad, y por la parte anterior salen las motoneuronas. Estas son intracursales, miren los núcleos, son motoneuronas gamma, miren cómo están acumulados los núcleos, para que permiten contraerse y alargarse, contraerse y alargarse, ¿no? Las motoneuronas gamma. ¿Sí? Entonces, estas fibras fusales están inervadas por las motoneuronas. Y acá tenemos algunas alfa también, ¿no es cierto? Cuando son gamma, pero son con núcleos más elongados. ¿Ya? ¿Qué tipos de fibras nerviosas vienen acá con las motoneuronas gamma? Ya. Fibras 1A, ¿no es cierto? Fibras 1A y fibras 2. ¿Tienen mielina o tienen mielina? Y mielina, ¿cierto? Entonces es una respuesta más rápida. Y es el truco que ustedes tienen que saber. Cuando hagan esta última parte, ya tienen que saber fibras. Si no saben, se dice. Entonces nuestra respuesta, cuando hay sensibilidad, y como tiene mielina, es una respuesta más rápida, ¿no es cierto? Entonces pongo la mano y la saco. ¿Por qué? Porque son fibras gruesas, mielina, nervios que vienen. Entonces todos los nervios son. ¿Cuáles nervios no tienen mielina? No vean. ¿Qué nervio no tiene? Sí, la C, ¿cierto? La fibra C. ¿Dónde hay fibra C? Aquí es un dolor crónico, visceral, que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, generalmente son viscerales. ¿Y las 1B dónde hay? Son las más delgaditas, ¿no? ¿Dónde hay? Eso nos sirve, jóvenes, para que ustedes puedan identificar cuando hagan drogas, este es un bloqueante 1A. 1A, y ahora me vamos a pensar, ¿no? Porque así les pasa cuando ya están en el centro de internado. Les sale su relojito arriba. Entonces, para eso sirve. Estos conocimientos básicos sirven para eso. ¿Por qué? Porque hay medicamentos específicos para el 1A, ¿no es cierto? Los anestesia colocar se agarran todo, pero estos 1A también hay en el corazón, no los voy a colocar, ¿no? Entonces, ahí tenemos medicamentos que usan en el corazón. Ese tipo de fibras. Bien, estas son las intrafusales, como ven, ¿no? Entonces vienen las motoneuronas gamma y producen la contracción entre las fibras fusales, ¿no? En las cadenas. Ahí lo ven. Y tenemos las extrafusales como ya de los usos, ¿no es cierto? Los usos musculares. Entonces ahí vemos más o menos cómo trabajan las fibras 1A y las fibras tipo 2. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es su manera de trabajar? El estiramiento, ¿no es cierto? El estiramiento. ¿Y cómo lo produce el estiramiento? Cuando hay la sensibilidad, ¿cierto? Necesitas caminar y entonces vas estirando tus músculos y eso da una sensación. Esa sensación entra por la mano, por la plasta dorsal y sale por la raíz ventral. Y entonces tu músculo, hay músculos que se relajan, músculos que se contraen y permite que se estire. Eso es el sencillo lo que sucede. Ahora, ¿cuál es lo complejo? Lo complejo es que no todos los movimientos son así. Lo complejo es que salen por la raíz dorsal, se difusan, suben por el sistema talámico lateral, llegan a los ganglios basales, pasan al ganglio basal y el cerebelo, se conectan, llegan al tálamo, van a la corteza y dicen, ya, estamos haciendo esto, nos estamos dirigiendo a tal sitio, es nuestra memoria interna, ¿no? Sobre nosotros. Entonces baja la sensación, pasa por el cerebelo te dice camina, pero la profundidad es tanto, pisa despacio, tienes que afirmar más el pie, eso te dice, porque da la sensación de la superficie, la sensación profunda, la sensación que tú vas a tener, ¿ya? No es superficial como esto, no es una sensación profunda la que te da en el cerebro. O sea, tú vas a pisar y tu pie va a sentir la presión, tu cerebro va a sentir la presión, entonces va a decir voy a pisar más fuerte, voy a pisar más despacito, ¿no? Este piso me va a aguantar,
espino no me va a gustar, etc. ¿Ya? Entonces, y nos inhibimos, sí, pues nos inhibimos. Existen neuronas, interneuronas, que vuelvo a repetir, que ya las habíamos visto en la segunda clase de esta unidad, en las cuales estas interneuronas disminuyen o amplifican. Generalmente disminuyen, dicen, viene el estímulo y lo frena el estímulo. No es necesario que te muevas, no es necesario que haya no haya ninguna actitud. Y hay más notas para que ustedes vean. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver pues en los reflejos. ¿Cómo lo analizamos? Lo analizamos en los reflejos. Yo supongo que durante el transcurso del curso regular han hablado del reflejo rotuliano, reflejo bicipital, reflejo precipital, ¿no es cierto? Han hablado de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál era digamos, el sustento de estos reflejos? ¿Qué pasaba con estos reflejos? Nosotros lo que queríamos era producir estiramiento, ¿no es cierto? Estiramiento. Estiramiento, y el estiramiento te produce una respuesta. ¿Algunos de ustedes hicieron el rotuliano? ¿El reflejo rotuliano han hecho? Es decir, lo sentaron acá con su piernita colgando, vinieron con el martillo y le pegaron en la rótula, le pegaron. Si le pegan en la rótula, ¿qué hago yo? O sea, con ese simple movimiento así con pie colgando, ¿qué hago? Estoy estirando el tendón, porque genera un estiro el tendón, y ya estaba en tensión. Estiro el tendón. Cuando yo estiro el tendón, ¿qué pasa? Ese estiramiento del tendón va a viajar ¿a dónde? Esa sensación viaja al asta dorsal, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ahí entra la sensación. Y el asta dorsal va a avisarle a las motoneuronas, ¿no? Va rápidamente, están estirando, se está estirando mi tendón. Va a decir las motoneuronas, vienen las motoneuronas y van a las fibras pulsales y suprapulsales. ¿Y qué hacen? Contraen unas fibras y relajan otras. Cuando la contraen y relajan los músculos aductores, que son los que se oponen a ese movimiento y contraen el cuádriceps, el tendón sacroiliaco es digamos, la fijación hacia el fémur, una parte final del fémur, es la fijación del cuádriceps, ya no es un tendón grueso. Entonces, cuando yo lo estiro, el cuádriceps emite la sensación hacia el asta dorsal, regresa por el asta anterior, las motoneuronas, van a las fibras, lo contraen el cuádriceps, ¿sí? Y relajan el resto de la musculatura. ¿Y qué? Cuando se contrae el cuádriceps, ¿qué hace? Levanta el peso. ¿Sí? Levanta el peso. Y entonces pasa esto. Entonces, ese es el reflejo rotular. ¿Y para qué me sirve un examen clínico? ¿Para qué me va a servir? Me va a servir para ver que mi médula tenga integridad, que esté llegando mi sensibilidad al asta dorsal, que esté pasando la sensación a la motoneurona y que la motoneurona responda bien al tema. ¿Ya? Si está debilitado, un poquito la corrección, algo pasa con la motoneurona, ¿no? Entonces comenzamos a detectar enfermedades degenerativas, enfermedades nerviosas, enfermedades musculares, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual hacemos un examen así. ¿Qué pasa cuando hacemos el bicipital? El tirón contigo y levanta la mano. Lo mismo, este es el bíceps. Tenemos su inervación acá, su fijación acá, ¿no es cierto? Entonces yo le pego al tendón, ¿sí? Le pego al tendón y el tendón lo va a contraer el bíceps y va a relajar el tríceps. ¿Y entonces qué pasa? ¿Sí? Pero yo no estoy ya en esta zona, estoy en esta zona superior, no estoy analizando otra zona de la médula. ¿Ya? La verdad, ya hay pocos neurólogos que hacen estos exámenes, todos tomografía, pero o sea, tú tienes la capacidad de ver realmente, no es por decir que antes era mejor. El médico peruano era muy solicitado en otros países por el tipo justamente de medicina que hacía, que era muy sencillo, que permitía ahorrar muchos exámenes auxiliares. Ustedes saben que con un examen tú no le vas a hacer gastar al pobre paciente 5.000 soles en exámenes auxiliares, ¿no? Sino le bajas el precio a 2.000 soles para que el paciente tenga la capacidad. Pero hay que examinarlo bien, ¿no? O sea, no vas a mandarle al laboratorio 200 exámenes auxiliares
kriptonita en sangre, ¿no? No le vas a pedir eso, ¿no? Porque le vas a pedir lo que tú requieras, lo que tú sabes que vas apuntando casi lo seguro. A veces te equivocas, sí, ¿no? Pero pues, en cualquier realidad. Y esos exámenes son una parte importante. ¿Ya? El tricipital igual, ¿no? O sea, tú vas a la pega cerrar y lo tienes así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estás estirando el tríceps. Y entonces, ¿qué pasa? Se contrae y relajas el tríceps. Entonces, ¿ya? Y así jóvenes. Entonces, esa es la razón entonces de tener un reflejo. Entonces, esta es la organización funcional, digamos, ¿cierto? Entonces tenemos reflejos que van a respuestas básicas, es decir, por ejemplo, que es rápida la respuesta del tendón, ¿cierto? Y reflejos tónicos, ¿no? Que son reflejos de tiempo, que aumentan el tono muscular. Por ejemplo, si ustedes están agarrando algo mucho tiempo y o un peso están levantando, ¿sí? Están levantando un peso, y entonces se les comienza a hacer dura la mano, se comienza a contraer. Ese es el entrenamiento que hacen ustedes, con pesas, utilizan el oro, con pesas están levantando. Entonces eso es su tono, ¿sí? Entonces la contracción que tenga tu músculo puede ser una contracción isométrica, es decir, solo aumenta el tono, pero no se estira ni se contrae, ¿cierto? Y la contracción isotónica, que sí que hay contracción, hay una contracción, pero que mantiene el tono. Entonces estas son las motoneuronas anteriores, ya lo estoy explicando hace rato. Y el reflejo flexor de retirada, ¿cierto? ¿Cómo se da? Entonces puede ser por dos lados también. Puede ser que ingrese por el asta dorsal y se despuse, o puede ser que ingrese por el asta dorsal y vaya al mismo sitio. ¿Ya? Eso depende del tracto nervioso de ese reflejo. Ese es el reflejo rotuliano, el extensor, ¿no? Y acá tenemos más o menos cómo se ve el bicipital y el tricipital. ¿Para qué nosotros utilizamos lo que les acabo de decir? ¿Cierto? Para la exploración física, este arco reflejo nos puede hacer ver la integridad de la médula y su respuesta hacia los ve íntegramente. Acá tenemos ya en el esquema cómo va a hacer. O sea, simplemente el martillo es nada más el que inicia la reacción, es el que estira el tendón, ¿cierto? Y al estirar el tendón, entonces viene la fibra eferente hacia la médula espinal, da la sensación, entra por la asta dorsal, y la fibra aferente es la que va hacia los músculos y produce contracción y relajación, ¿no? Y entonces viene la elevación. Este es el reflejo miotático, así se llama. Entonces, una fibra propioceptora. ¿Qué es la propiocepción? Es la sensación de la profundidad, del estiramiento, de la presión, ¿no es cierto? Entonces, esta fibra propioceptora, que está en los tendones, siente, por así decirlo, entre comillas, el estiramiento, ¿no es cierto? Esto va hacia la médula, hacia la raíz posterior, en la raíz posterior va hacia la fibra anterior, se usa por el mismo lado, pero va sobre el mismo segmento de la fibra anterior. En la fibra anterior hace sinapsis con la motoneurona anterior, y esta motoneurona anterior sale y hace sinapsis con sus fibras musculares y se da la acción. Este es un circuito miotático, un circuito que pasa con un arco reflejo. Es el circuito rotuliano, el bicipital, el tricipital, se da así. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro reflejo. Como tenemos fibras, ingresa la sensación, y como les decía, fibras que van al mismo lado, fibras que difusan en el mismo segmento, entonces tenemos otro reflejo. Nosotros hacemos la flexión en una pierna y la otra pierna se extiende, ¿no es cierto? Es el reflejo cruzado, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno va hacia aquí y el otro se va hacia el otro miembro, ¿no? Cruza hacia el otro miembro, porque se depusa, ¿ya? Entonces, el que va hacia el mismo lado, el reflejo miotático, el que va hacia el mismo lado, pateas. Y tu otra pierna
se extiende. ¿Ya? En el mismo segmento, solo que aquí estamos yendo hacia el mismo lado y acá se le expulsa y va hacia la otra vía. ¿Ya? Entonces tenemos ese es el reflejo cruzado. ¿Dónde lo usamos mucho? En los niños, en los chicos, en los recién nacidos, que no nos dicen nada. Entonces tenemos, si sospechamos que hay una lesión medular, hay que hacerla rápidamente. El reflejo cruzado. Y ahí lo tienen, reflejo extensor cruzado. Y acá los perritos que usamos para ver medio, la marcha, el reflejo de la marcha, los colgamos, y cuando va colgando, sus patitas quedan en el aire, ¿no? Y al quedar sus patitas en el aire, comienzan a mover sus patitas los perritos, y ese reflejo produce estiramiento y hace que muevan sus patitas posteriores. Entonces el perrito comienza como a caminar, ¿no? En el aire. Porque al comienzo, por reflejo de supervivencia, en el movimiento de sus patitas anteriores. Pero ese reflejo, ¿no? Ese reflejo va a ir hacia la médula y va a regresar. Y cuando regresa, también regresa hacia las patitas posteriores. Entonces, una se izquierda y otra contraria. Una izquierda y otra contraria es el reflejo de marcha. ¿Sí? Marcan el paso de los patitas. Y como les vuelvo a reiterar, esto no es tan sencillo como solo hacerlo así. Aquí ya más o menos para que ustedes vean cómo se va complicando la cosa. Cuando tú sales a caminar, a correr, te sientas todo, tienes una sensación, una propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Sientes la profundidad, digamos, de lo que tienes que hacer. Muy fuerte, muy despacio, sientes esa propiocepción. Y al sentir esa propiocepción, donde sube la sensación, ya no haces algo clásico, sino sube la sensación, sube por tu fuente cerebral, ganglios basales, tálamo, hay una interacción con el cerebelo y sigue subiendo hacia la corteza cerebral. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la clase. Sube por acá, ¿no es cierto? Y cuando llega a la base del cerebro están los núcleos, los ganglios basales, que van a comunicarse con el cerebelo y van a ir hacia el tálamo también y van a comunicarse con la corteza. La corteza los hace conscientes, hace la percepción. El cerebelo no es conciencia, no es percepción. Por eso no solo lo tenemos nosotros, lo tienen los animales. ¿Qué es lo que pasa? El cerebelo lo que siente es lo que pisa, la superficie, la sensación profunda, ¿ya? La ubicación, el equilibrio. El cerebelo se crea más o menos con el sistema vestibular. Les contaba el otro día en el oído, ¿no? Que tenemos unas piedritas, y esas piedritas nos dan el equilibrio y todo. El cerebelo nace de ese tipo. También el cerebelo nos da equilibrio. Y les vuelvo a reiterar, cuando hay un ACV, por ejemplo, tú tienes que verlo al paciente si es que se para a caminar, después cómo camina. ¿Ya? Y al caminar el cerebelo pues comienza a producir esa sensación. ¿Por qué? Porque pierde la sensación de profundidad. Entonces no puedes caminar así de frente, sino, como ya has perdido la sensación de profundidad, tienes que caminar así mirando. ¿Ya? Tienes que mirar lo que pisas y caminar. ¿Ya? Esa es la sensación del cerebro, marcha cerebral. Se ve aquí. Y entonces, los cambios basales en el cerebro nos dan esa contribución. Esa contribución importante. ¿Ya? Esa contribución importante. Esa contribución muy importante. ¿Ya? En el control global del equilibrio. Entonces, ¿qué nos da el cerebro? Miren el cerebro, tan grandote que es, nos da la coordinación de las actividades motoras en el tiempo. El paso suave, o sea, coordinar el paso suave al paso rápido, ¿no? Nos coordina la intensidad de la contracción muscular según el tono muscular, ¿sí? Y controla pues las interacciones entre músculos agonistas, músculos antagonistas, es decir, los músculos que se contraen y los músculos que se relajan. Los ganglios basales controlan los movimientos complejos que hacemos. ¿Cuál es un movimiento complejo? No solo el caminar, ¿no? Sino, por ejemplo, voy a agarrar, lo traigo y lo dejo. Ese es un movimiento complejo. ¿Ya? Entonces, de ese movimiento complejo tengo que ver intensidad,
¿sí? La dirección y cómo se ordena eso. ¿Ya? Movimiento complejo es bailar, por ejemplo. ¿Cuántos acá bailan bien? Pocos bailan bien. No sé por qué todos tenemos dos pies izquierdos. ¿No? Pero algunos por ahí tienen ganglios basales más desarrollados que nosotros. Entonces permiten un movimiento, no reggaetón, no estoy hablando de reggaetón. El reggaetón basta que tenga cerebelo. Los ganglios basales permiten interpretar estos movimientos. ¿Dónde están entonces? Los ganglios basales están ubicados pues, alrededor del tálamo, ¿cierto? En la cápsula interna del cerebro. Están ubicados allá alrededor. ¿Cuáles son? Más o menos son en la sustancia negra, los núcleos talámicos, el núcleo caudado y el núcleo cutáneo, ¿no? El más voluminoso es el caudado y el cutáneo. Esos son ganglios basales. Cutáneo, caudado, sustancia negra, ¿no? Los núcleos talámicos. Por ejemplo, esto es importante, la sustancia negra, por ejemplo. ¿No? La sustancia negra es la que se enferma y se degenera porque tiene receptores de dopamina, que lo van a ver cuando hagamos farmacología, lo van a repasar, ya lo mismo. La dopamina tiene sustancia negra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su enfermedad mayor de la sustancia negra? El Parkinson. ¿Ya? Cuando se enferma y no tiene receptores, entonces como tú coordinas movimientos complejos, no puedes coordinarlos, ¿sí? Ya no los coordinas. Entonces, ¿qué pasa por aquí? Comienzas a moverte así, ¿no? Y comienza un temblor esencial. Entonces, tú comienzas a caminar despacito, porque no miras, no ves la sensación, la propulsión ahí, porque nos ayuda eso, el núcleo caudal, la estancia negra, y tus manos se mueven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes capacidad de coordinación. Por ejemplo, hay enfermedades del núcleo caudal y el cutáneo, ¿no? El cual pierdes, como son los más voluminosos, pierdes la capacidad de coordinación. ¿Sí? Y entonces tu paciente está consciente, está despierto, pero tiene movimientos involuntarios. ¿Y qué hace? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Se llaman las coreas. Coreas sí. ¿Ya? Porque lo vi coreas. Pues son movimientos. El movimiento de la corea es un movimiento enérgico. ¿Sí? Enérgico. Que puedes de grandes trayectorias, ¿no? El barismo, la corea, enfermedades. El Tourette es un espacio, también tiene parte de núcleo basal. Sí, pero es más complejo, también tiene una garra corteza. ¿Ya? Pero también tiene parte de núcleo, pero produce espasmos, ¿no? En la parte superior, ¿no? Entonces tiene movimientos involuntarios. Pero más va a relacionar el texto a ese capítulo. Cuando hagan fisiopatología van a ver todo esto. ¿Ya? Entonces, los ganglios basales cerebelo se encargan pues del comportamiento, ¿no? El cerebelo ve las actividades motoras, la progresión de los movimientos, los ganglios basales controlan los movimientos, pero todo tiene que ver con la parte profunda en coordinación con la corteza cerebral. El cerebelo tiene algunas partes más antiguas, la zona fascicular, ¿no es cierto? Y los ganglios basales tienen, como les digo, son varios ganglios basales: el núcleo rojo, el cutáneo, el caudado, la sustancia negra, la sustancia reticular, etc. Algunos van por diferentes fibras. ¿Cuáles son las partes del cerebelo? Las partes del cerebelo son bien marcadas: el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el nódulo flojo nodular. El flojo nodular, que se le tiene que ver directamente con el equilibrio, está prácticamente al lado de la cabeza. ¿Cómo se enferma el cerebelo? Hay enfermedades degenerativas, hay enfermedades isquémicas, hemorragias cerebrales que llegan al cerebelo y alteran
la corteza cerebelosa, que tiene dos hemisferios del cerebelo y no tiene el vértex, que es la corteza. Y esta corteza cerebelosa tiene también un núcleo dentado que se comunica con los núcleos talámicos, ventrolateral, contralateral. Y estos a su vez se van a comunicar con la corteza cerebral. Entonces, esta sí es una comunicación compleja, ¿no? El cerebelo se comunica con el tálamo, y el tálamo, con los núcleos del tálamo, y el tálamo a su vez va a pasar a la corteza cerebral, como vía eferente. Y como vía aferente la que regresa, entonces viene toda la unión a la médula espinal y el movimiento de las motorizaciones. ¿Sí? ¿Quiénes son los que llegan a la corteza cerebral? Vuelvo a repetir. Ahí está el cerebelo, ¿no es cierto? Viene la sensación por la médula espinal, ¿sí? Y en los ganglios basales tenemos la sensación del floco nodular que se dirige con el ¿ya? Entonces, se une el tálamo, la sensación que viene de la médula y la que va a continuar con el tálamo, y ambas sensaciones se van al cerebro. Entonces, ahí puedo yo decir cuál es mi posición, cómo va a ser mi equilibrio, dónde voy a caminar, cómo voy a caminar, cómo van a ser mis movimientos. ¿Ya? Porque el cerebelo está organizando esos cerebros. ¿Y cómo los organiza? Así nomás es en una línea. No, pues acá hay neurotransmisores y receptores. ¿Cuáles son los mejores neurotransmisores ahí? Y ustedes ya han hecho la tarea. Tenemos neurotransmisores excitatorios, que son los que van a producir los movimientos, y neurotransmisores inhibitorios, que son los que van a resultar. Un neurotransmisor excitatorio, de todos los que han visto ustedes. Uno de ellos. ¿Cuál? Acetilcolina. La acetilcolina es la reina del sistema nervioso central. No hay más. Ya el resto son acompañantes. La acetilcolina, la dopamina, quizás, ¿no es cierto? El glutamato, son los un inhibitorio. Ya, sí, trabaja ahí. ¿Por qué otro inhibitorio? Dopamina, según la zona del cerebro, en unos lados excita, en el sistema límbico excita, y en el sistema de los ganglios basales, inhibe. La dopamina es excitatoria e inhibitoria. ¿Ya? Esa es la parte compleja de la neurología. ¿Qué más? La adrenalina excita y inhibe. La adrenalina en esta zona inhibe. Es decir, en otras zonas sí. ¿Ya? Esa es la parte compleja, por eso tenía que hacer la tarea de los esa es la parte compleja. Esa es la parte compleja. ¿Ya? Y por eso te digo que siempre que es neurofisiología, es el capítulo final, porque ustedes ya han tenido que ver todo lo que es neurotransmisores, receptores, tipos de receptores. Bueno, esto es otra vía eferente tipo cerebelosa, ¿no es cierto? También. Cuando llega, se depulsa, llega al cerebelo y vuelve a subir a la corteza. Pasa por los ganglios basales. ¿No? Y tenemos conexiones medulares, sí. Como ven ahí, existen conexiones que vienen desde la médula espinal, llegan al cerebelo, pasan a los ganglios basales, pasan al tálamo con toda esa información y se van a la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, ¿qué hace? Emite motoneuronas, órdenes a la médula espinal para que mueva motoneuronas y podamos realizar un movimiento en base a la sensación, en base a la ubicación, en base al equilibrio, en base a todo lo que procesa el cerebelo y sus ganglios basales. ¿Ya? Entonces, el cerebelo te da la sensación profunda, es decir, cómo tú te vas a mover, la presión que existe sobre el cuerpo, esa es la sensación del cerebro. ¿Sí? Acá tenemos cómo sube entonces en la médula, ¿no? El cerebro. Algunos se depulsan y otros van quedando y van al cerebro. ¿Y
qué podemos tener en el cerebelo cuando se enferma? Entonces, nos da el equilibrio, nos da el movimiento, nos da la sensación profunda. Entonces, comenzamos a tener, cuando se enferma el cerebelo, comenzamos a tener problemas de movimiento. ¿Por qué? Porque la sensación viene acá, va al cerebelo, pasa al tálamo y se va, ¿no? Si viene la sensación, tengo que moverme, pero está enfermo mi cerebelo, ya una ceguera, una hemorragia, qué sé yo, entonces mi cerebelo no funciona, no voy a ver profundidad, no voy a ver nada de eso, entonces pasa lo que les dije atrás. ¿No? No estoy sintiendo la presión, tengo que mirar lo que camino, porque no siento, tengo que mirar donde estoy caminando. Esa es la taxa, ¿ya? ¿Qué más nos da la leucinesias? Quiere decir los temblores, como va, por ejemplo, con el Parkinson, ¿no es cierto? Lo que decía, trastornos en el habla, la disartria, porque los ganglios basales también están en la de Broca, ¿no es cierto? Entonces hay algo de disartria. Síndromes de Vermis, que son generalmente mareos, y síndrome de mareo cerebeloso, que es el vértigo. Entonces, en la línea media hay ataxia, incluido trocales, la caminata, movimientos lentos, alteraciones de movimientos de a nivel también nos deben estar. Y los hemisféricos también nos da ataxia, los movimientos, el temblor. Entonces, ¿qué nos da el cerebro si es que se enferma? Nos da alteraciones de leucometría, es decir, alteraciones en la ubicación, en la posición. Alteraciones en isostenia, quiere decir en la parte profunda, en la contracción muscular, no puedo caminar, ¿no es cierto? Porque no tengo tono. Alteraciones de la sinergia, es decir, no voy a coordinar bien mis músculos con mis músculos, de la sinergia, como decía, los temblores, y el tono muscular voy a tener rigidez en los músculos, ¿no? Eso más o menos los tenemos cerebros. Y los ganglios basales, bueno, son este circuito pues, de muchos ganglios que están en la región basal bajo el tálamo, ¿sí? Y que se asocia con movimientos voluntarios de realización. Estos son los ganglios basales, acá quiero más o menos mostrarles dónde se ubican los ganglios basales, ¿sí? El núcleo caudado, el núcleo putamen, que son los más voluminosos, los más grandes. Igual, la médula espinal se conecta con los ganglios basales al pasar hacia el tálamo para llegar a la corteza cerebral. Y entonces los ganglios basales nos van a dar equilibrio, nos van a permitir el andar con tranquilidad, más o menos ver profundidad. Cuando yo tengo un ACV puramente cerebeloso y yo digo ya no va a volver a caminar, el paciente comienza a caminar, va a ir a fisioterapia, sí, qué bien la fisioterapia. Es que durante la fisioterapia comenzó a tomar su función el ganglio basal. Los ganglios basales permiten que esa persona comience a caminar, claro, con su ataxia, con su disartria, con sus temblores, pero camina, ¿no? Esos son los ganglios basales. ¿Qué pasa si se enferma la sustancia negra, el sistema de la sustancia negra ahí en la parte subterránea? No va a haber esta comunicación eficiente de la transmisión para el movimiento, y entonces vienen los temblores del Parkinson, ¿no? Y ahí viene el Parkinson, ¿ya? La técnica es otra cosa, no nada que ver. ¿Ya? Entonces ahí más o menos vienen las vías nerviosas, cómo van llegando a los putamen, ¿no? Todos los circuitos. Entonces las funciones ya las hemos visto, y acá tenemos los neurotransmisores, básicamente. La dopamina, el GABA, la acetilcolina, la noradrenalina y el glutamato, ¿no es cierto? ¿Quiénes son excitatorios en esta zona? Acetilcolina y glutamato. ¿Quiénes son inhibitores? Todo el resto, dopamina, GABA. Entonces acá, esto solamente en la cultura no le voy a preguntar, son trastornos hipercinéticos, hipocinéticos, por eso, ¿no? Por estos movimientos grandes. Listo, vamos. Listo, entonces vamos a coordinar entonces el día